Hola jóvenes, ¿cómo están en este momento? En esta ocasión vamos a hablar sobre la parte introductoria de lo que son polinomios. Vamos a definir lo que es un polinomio y vamos a conocer la clasificación de polinomios. Soy la ingeniera Danira Velázquez y soy la responsable de este video. Bueno, comencemos, ¿verdad? La expresión, bueno, en momentos anteriores, o sea, recordemos que hemos hablado de lo que es una expresión algebraica. Una expresión algebraica es la combinación de letras y de números, o sea, a letras lo llamamos variables y a los números le llamamos coeficientes. Estas combinaciones, ¿verdad?, de letras y números siempre van a estar unidas por medio de operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y sacar radicales, ¿verdad? Entonces, por todas las operaciones algebraicas. Los bloques de construcción de una expresión algebraica se llaman términos. Los términos se identifican fácilmente porque están separados por signos de suma o resta. Bueno, veamos por ejemplo esta expresión. Dice la expresión 5x a la 4 más 6x al cuadrado más 3 medios de x menos 10. En este caso, esta expresión tiene 4 términos. Veamos, este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término y este es el cuarto término. Cada término, si usted se fija, está definido, o sea, está separado del otro con un signo de suma o un signo de resta. Bueno, cada término a su vez, si nosotros analizamos, por ejemplo, el primer término, 5x a la 4, vamos a decir que el 5 es lo que nosotros conocemos como coeficiente, ¿verdad? Coeficiente. Y puede ser, recordemos, un valor real. Puede ser un entero, un negativo, un positivo, una decimal, una fracción, etc. Bueno, x pues es la variable, ¿verdad? Y lo que es 4 es lo que nosotros conocemos como el exponente. Ahora bien, cuando nosotros juntamos, o sea, toda la expresión x a la 4 es lo que se conoce como parte literal, ¿verdad? Entonces, si hablamos por separado, la x se le llama variable, a la y, permítame, voy a corregir esto, que se ve un poquito feo esa parte literal, ¿verdad? Vamos a borrar aquí un poquito, o sea, para escribir correctamente, ¿verdad? Y vamos a continuar. Entonces decíamos que cuando si hablamos por separado, nosotros definimos entonces lo que es el x como la variable y el 4 como exponente. Pero si ya juntamos el x a la 4, ¿verdad? Entonces se conoce como parte literal. Entonces, por ejemplo, el primer término es 5 es el coeficiente, x a la 4 es la parte literal. En el segundo término, 6 es el coeficiente, x a la 12 es la parte literal. Y en el tercer término, 3 medios es el coeficiente y x es la parte literal. X a la 1, recordemos que cuando no aparece ningún valor aquí arriba como exponente, entonces se sobreentiende que es un exponente igual a 1. Menos 10, ¿verdad? Usted dirá aquí, pues aquí le hace falta la variable. No, o sea, lo que pasa que en este caso nosotros consideramos que el menos 10 está acompañado de un x a la 0. Si usted recuerda, por definición, todo número acompañado, o sea, elevado a la 0 es 1. Entonces, cuando yo tengo 10 por x a la 0, es equivalente a que yo tenga 10. 10 por 1, que es 10, ¿verdad? Entonces, a este término se le llama término constante, ¿verdad? Y es el que no tiene variable, pero recordemos que es porque el exponente de esa variable, o sea, la parte literal de un término constante es x a la 0, ¿verdad? O sea, es importante que recordemos eso. La parte literal de un término constante es x igual a 0. Muy bien, continuemos entonces con la siguiente definición, ¿verdad? Dice que una expresión algebraica que contiene un solo término se denomina monomio, ¿verdad? Una expresión que contiene exactamente dos términos se llama binomio y una expresión que contiene tres términos se denomina trinomio. Si tiene 4 términos o más, se le conoce con
polinomio, ¿verdad? Quiero aclarar algo, por ejemplo, en esto, es que no es que, o sea, todas las expresiones, ¿verdad?, se le conocen como polinomios, pero el que solo tiene un término, ¿verdad?, solo tiene un término, se le conoce específicamente como monomio. Si tiene dos términos es un binomio, y si tiene tres términos es un trinomio, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo identificamos los monomios, los binomios y los trinomios. Entonces dice, clasifique las siguientes expresiones como monomios, binomios, trinomios o polinomios, siempre recordando que cuando me refiero a polinomios se le llama a las expresiones que tienen cuatro términos o más, pero que los monomios también son polinomios, los binomios también y los trinomios también. Entonces veamos, contemos cuántos términos tiene esta primera expresión, ¿verdad? Tiene en este caso menos 3x a la 2 es un término, o sea, veámoslo aquí si ustedes quieren. Este es un término, ¿verdad? Y este es otro término. Entonces, ¿cuántos términos tiene? Dos términos. Quiere decir entonces que como tiene dos términos, el nombre de ese polinomio es un binomio, ¿verdad? Entonces podemos escribir aquí binomio, porque tiene dos términos. En este caso, ¿cuántos términos tiene aquí? Solamente un término. El coeficiente es la raíz de 2 y la parte literal es x a la 5. Entonces esto se llama, como solo tiene un término, entonces es lo que conocemos como un monomio. En este caso, vean, aquí hay un término, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces a este se le conoce como un polinomio porque tiene más de 4 términos. En este caso, ¿verdad? Vean, menos 3 cuartos a la 2, menos 3 cuartos es el coeficiente, a la 2 es la parte literal, y como solo tiene un único término, entonces también va a ser un monomio. Aquí vean algo interesante que nosotros podemos rescatar de lo que son polinomios, es que los polinomios normalmente, vean, algunos, o sea, normalmente usamos polinomios en X, o sea, usamos la variable X para los polinomios, pero un polinomio puede ser en cualquier letra, ¿verdad? O sea, cada letra me va a representar un valor numérico normal. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un polinomio en Y, aquí tengo un monomio en A, ¿verdad? Que es este. En este caso, por ejemplo, no necesariamente también tiene que ser un solo tipo de letra. Este también es un polinomio, nada más que es en 3 variables. O sea, ese es poco más, este tipo de polinomios es más usado en el área de ingeniería, pero es bueno que los aprendamos a identificar. Entonces, este polinomio tiene un término que es 5x, ¿verdad? Tiene otro término que es 4y y tiene otro término que es 3z. Entonces, en este caso, este también es un trinomio porque tiene 3 términos, pero son con variables diferentes, ¿verdad? Y en este caso, vean, también puede ser que un solo término también tenga dos variables, como en este caso. Si usted ve este término del medio, ¿verdad? Es 12x por y. Entonces, aquí hay un término, este es otro término y este es otro término. Entonces, también es un trinomio, ¿verdad? Pero este sería, el de arriba sería un trinomio en 3 variables, porque son 3 variables diferentes, y el segundo sería un trinomio en 2 variables, porque solo son 2 variables x y y. De nuevo, entonces, en los monomios nosotros podemos tener, o sea, en cada término nosotros podemos tener combinaciones de variables x y y, ¿verdad? O sea, o también podemos tener dentro de un mismo polinomio otras variables que no sean x, sino que y, z, t, etcétera, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Muy bien, vean. Cuando nosotros estamos hablando de polinomios, no es cualquier expresión algebraica la que es un polinomio, ¿verdad? Los polinomios también tienen restricciones, o sea, para que una expresión algebraica sea polinomio, debe cumplirse lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? Una expresión algebraica dice que la forma general de un polinomio puede, de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 1 por x más a sub 0, donde todos los a sub n menos 1, a sub 1, a sub 0 son números reales y n es un entero no negativo. Muy bien, esa condición, eso, que todos los
coeficientes son números reales y que todos los exponentes son enteros no negativos, son las condiciones que requiere para considerar que una expresión algebraica es un polinomio. Si no tiene o si no reúne estas condiciones, entonces no podemos decir que la expresión dada es un polinomio. Veamos un ejemplo con respecto a eso. Dice, indique si las siguientes expresiones son polinomios o no. Si no lo son, diga por qué. Entonces, ¿qué tenemos que analizar para decidir si una expresión algebraica es un polinomio? Tendríamos que analizar los coeficientes, que tienen que ser valores reales, y tenemos que analizar el exponente, que tiene que ser un valor entero no negativo. ¿Qué significa que sea un entero no negativo? Pues significa que puede ser positivo o puede ser cero. Entonces veamos los términos. Tenemos los coeficientes son 5, menos 6, menos 2 tercios y menos 5. Esos son los coeficientes y vemos que todos esos coeficientes son números reales, ¿verdad? Aquí tenemos un entero positivo, aquí tenemos un entero negativo, aquí tenemos una fracción, o sea, un número racional, y aquí tenemos otro número entero negativo. Entonces no hay problema. Ahora veamos los exponentes. Tenemos t a la 3, t a la 2, t a la 1, ¿verdad? Y este que no se vea, recordemos que aunque no se mire, aquí hay un t a la 0, que es el último coeficiente, ¿verdad? Entonces vemos que no hay ningún problema. Entonces en este caso este sí es un polinomio porque cumple las dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que los coeficientes tienen que ser números reales y que los exponentes tienen que ser enteros no negativos. O sea, ¿a qué me refiero? Que los exponentes solo pueden ser 0 o números positivos enteros, ¿verdad? Bueno, entonces veamos este otro. Raíz de 3 es un número real, 0.645 es un número real, 3 también, y los exponentes también son enteros, por lo tanto este también es un polinomio. Déjenme notar aquí en esta expresión que en este caso raíz de 3 es un número que da como cierta desconfianza, en el sentido, ¿verdad?, que no sabemos si podemos pensar, pero no importa. Vean que los coeficientes pueden ser raíces, pueden ser decimales, pueden ser fracciones, y todos son números reales, ¿verdad? Okay. Continuemos con el tercer ejercicio. Tenemos 3 menos 1, 2, 4 y menos 10. Los coeficientes son números reales, no tengo ningún problema. Ahora veamos los exponentes. Tengo 4, tengo menos 3, tengo 2 y tengo 1 y tengo 0. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que este exponente es un exponente negativo. Y eso hace, recuerden que decíamos que el exponente n es un entero no negativo. Por lo tanto, desde que tenemos y a la menos 3, nosotros sabemos que este no es un exponente. No es un polinomio. ¿Por qué no? Porque tiene un exponente, déjenme ver si me cabe aquí, tiene un exponente negativo. ¿Estamos? Muy bien, sigamos adelante. En este caso, ¿cuál es el problema? Usted ve, en este caso el problema es que x, la variable x está en el denominador, y esa es otra de las condiciones que no debe tener un polinomio. Para que una expresión algebraica sea un polinomio, la variable x debe estar únicamente arriba, ¿verdad? Entonces en este caso tampoco es un polinomio. ¿Por qué? Porque la variable está en el denominador. O sea, recordemos entonces que solo puede estar en el numerador, arriba. En este caso, si usted analiza 3a a la 4 menos 6a a la 2 menos 3a más 2, usted puede ver que usted puede decir, eso es un polinomio, pero ¿qué sucede? Está dentro de una raíz. Entonces eso hace que tampoco sea un polinomio. ¿Por qué? Porque los polinomios no está, la variable no está dentro de una raíz, ¿verdad? Entonces, porque la variable está dentro de una raíz. Entonces, esas son algunas de las condiciones, ¿verdad?, que hace que una expresión no sea polinomio.
que la variable esté en el denominador, que la variable tenga un exponente negativo, que la variable esté dentro de una raíz, también que la variable tenga un exponente racional también, ¿verdad? En este caso, este sí es un polinomio, a pesar de que tenemos más de una variable igual, ¿verdad? Es un polinomio. ¿Estamos? Muy bien, entonces ya analizamos la primera parte, vamos a regresar a que veamos la definición que yo tenía anteriormente, ¿verdad? Si usted se fija, decía ahí en la definición que los coeficientes a sub n menos 1 son números reales y n es un entero no negativo. Entonces ya con eso, ¿verdad? Nosotros ya vimos el ejemplo anterior y podemos decidir cuándo una expresión algebraica es un polinomio o cuándo no. Bueno, ahora veamos la otra parte de la definición que tengo en este lado. A sub n se llama coeficiente principal del polinomio, o sea, este que está aquí es el coeficiente principal. ¿Cómo lo voy a identificar? Bueno, el coeficiente principal es el número que acompaña a la variable de mayor exponente. ¿Ok? A sub 0 es el término independiente, que sería este que está aquí. Y A sub 0 es lo que nosotros anteriormente habíamos dicho que era el término constante. También lo podemos identificar porque no tiene variable, recordando siempre que la variable, en la parte literal del término constante es x a la 0. Y n es el grado del polinomio. En este caso, el grado del polinomio se va a tomar como el exponente mayor de cualquiera de los monomios que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo con este al respecto y dice, indique grado, coeficiente principal y término independiente. Entonces de nuevo, cuando nosotros tenemos... En este caso, vemos que este término es de grado 2 porque su exponente es 2 y este término es de grado 1. El grado mayor de todos los términos es el grado del polinomio. En este caso, este es de grado 2. A sub n corresponde al número o al coeficiente que tiene el término de mayor grado. En este caso, el coeficiente lo podemos ver, es menos 3, ¿verdad? Solamente el número con el signo respectivo. Y A sub 0 es la variable que no tiene, perdón, es el término que no tiene variable. En este caso, vean, no hay ningún término que no tiene variable. Entonces nosotros vamos a decir que en este caso el término independiente es 0, ¿verdad? O sea, esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta no tiene, ¿verdad? Porque el término independiente en este caso es 0. Veamos en este caso, ¿verdad? Aquí solo tengo un único término, entonces n, el grado es 5 porque es el grado del monomio. El coeficiente principal es raíz de 2, que es el número que acompaña a la variable. Y tampoco, como no hay término solo, entonces es también 0. Veamos este otro polinomio, ¿verdad? Está ordenado, el grado mayor es 4, el coeficiente principal es 3 y el término independiente es menos 10. En este caso, por ejemplo, n es 3 porque es el grado de la variable, el coeficiente principal es menos 3 cuartos y de nuevo, como no hay término independiente, entonces se dice que es 0. Muy bien. En este caso, por ejemplo, vean, es algo bien interesante porque si usted ve en los casos anteriores, el polinomio estaba ordenado, ¿verdad? Grado 4, grado 3, grado 2. En este caso no están ordenados, pero mi coeficiente principal siempre va a ser el número que acompañe a la variable de mayor exponente. Entonces, lo primero que buscamos es la variable de mayor exponente, que es esta. Entonces, el grado es el mayor exponente, que en este caso es 6. El coeficiente principal se refiere al número que acompaña a la variable de mayor exponente, que en este caso es menos raíz de 5. Y el término independiente es aquel que no tiene variable, que en este caso va a ser 2. La siguiente columna casi no se nota, pero nosotros es el valor de 0.54. Y sí, lo vamos a poner aquí porque me interesa que analicemos. Usted dirá, bueno, pero ese
¿Qué grado tiene? Si no tiene variable, pero ¿qué habíamos dicho sobre los números? Que este es el término constante y es un monomio de grado 0, ¿verdad? Entonces el grado de ese valor es grado 0. El coeficiente principal es 0.54, ¿verdad? Y el término independiente también es el término, o sea, ¿verdad? Es 0.54, porque es un único valor. Ahora bien, lo que me interesa que veamos aquí es que todo término constante, o sea, todo valor numérico es un monomio, o sea, es un término de grado 0, ¿verdad? Todo número diferente de 0 es un monomio de grado 0. ¿Verdad? Y otra cosa que no lo he mencionado, pero que cabe aquí, es que si usted se fija, esto es un monomio de grado 4, esto es un monomio de grado 3, esto es un monomio de grado 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo decir que un polinomio es la unión de varios monomios, ¿verdad? O sea, cada término de un polinomio es un monomio, ¿verdad? Bueno, continuemos. Dice, cuando un polinomio está completo y ordenado en forma decreciente de sus exponentes, se dice que está en su forma canónica. Entonces, como vimos anteriormente en uno de los ejercicios, el polinomio no necesariamente tiene que estar ordenado, no necesariamente tiene que estar completo, pero existen muchas operaciones que requieren que esos polinomios estén ordenados en forma decreciente de sus exponentes. A eso se le llama forma canónica. Entonces, por ejemplo, dice ordene los siguientes polinomios en su forma canónica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a reescribir este polinomio. Entonces, el primer valor, el valor que tiene exponente más alto es este. Por lo tanto, ese es el primer término. Y escribimos entonces el primer término, que es a la 4. Si vamos en orden decreciente de esos exponentes, el siguiente término sería un a la 3. Como no lo tenemos, entonces lo completamos con más 0 por a la 3. Recordemos que todo, o sea, 0 es el elemento neutro de la suma, por lo tanto, si yo agrego 0 aquí, es como que si no esté alterando nada. Muy bien, entonces vean, grado 4, grado 3, ahora voy con el grado 2, que sería menos 5 por a la 2, luego voy con el grado 1, que sería menos 3 por a, y luego voy con el grado término independiente, que sería más 2. Ok, entonces de esta forma yo completo y ordeno mi polinomio. Sigamos adelante, veamos otro ejemplo. Igual vamos a ordenarlo. En el primero yo puedo ver que el exponente mayor es 6, por lo tanto este sería mi primer término, sería 3 por y a la 6. El siguiente término sería el y a la 5. Como no lo tenemos, lo completo con 0y a la 5. El siguiente término sería y a la 4. Como no lo tengo, también lo completo con 0y a la 4. Y el siguiente término sería y al cubo, que ese sí está, y lo escribo, menos y al cubo. Después seguiría más 5y a la 2. Luego seguiría menos 4y y luego el término independiente, que como no está, le agrego 0. De nuevo estoy ordenando mi polinomio en forma decreciente de sus exponentes y estoy completando los valores que hacen falta. Veamos el siguiente ejemplo. Igual, ¿verdad? ¿Cuál es el término de mayor exponente? Este que está aquí. Entonces ese es el que escribimos. Primero, menos 2x a la 6. Luego seguiría el x a la 5, como no lo tengo, entonces escribo 0x a la 5. Vean que siempre es suma, ¿verdad? No importa cómo se llama, dónde está, siempre va a ser 0x a la 5, 0x al cuadrado, etc. Entonces aquí el siguiente sería x a la 4, que lo tengo, sería más x a la 4. Luego seguiría menos x a la 3. Y luego x a la 2 no lo tengo, entonces se pone más 0x a la 2 más 0x menos 4. Muy bien, eso sería ordenar nuestro polinomio en forma decreciente o en forma canónica. ¿Ok? Veamos la última parte de esta presentación. Dos o más términos de una expresión algebraica se dice que son semejantes si tienen las mismas partes literales. O sea, por ejemplo, yo puedo tener aquí dos términos semejantes, ¿verdad? ¿Como cuáles?
como tienen que ser la misma parte literal, puede ser 5 por x a la 2 y puede ser menos 5 por x a la 2. Vean que no importa el coeficiente, puede ser un medio de x a la 2. Para que sean términos semejantes, solo necesito que la parte literal, que es x a la 2, sea la misma. Por ejemplo, pueden ser 0.26 x por y, ¿verdad? Puede ser raíz de 2 x por y. Vean entonces que los valores son iguales. Tenemos que tener cuidado cuando se nos presenten así, porque yo puedo tener 2 por yx y ese también es un término semejante con estos otros. ¿Por qué? Porque recuerden que la multiplicación es conmutativa y da lo mismo tener y por x que x por y. Y recuerden que cuando yo tengo esto se refiere a una multiplicación de dos valores. Entonces estos tres también son términos semejantes. Por ejemplo, cuando tenemos monomios o términos en dos variables, por ejemplo, yo tengo 2 por a por b a la 2 menos, menos 6 por a por b a la 2, ¿verdad? Y tuviera, por ejemplo, en este caso, yo debo tener cuidado que los exponentes estén bien, porque estos dos son términos semejantes, pero por ejemplo, si yo tuviera 5a a la 2b, ese ya no es término semejante. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿verdad? O sea, este término no es semejante a los primeros. ¿Por qué? Porque en este caso a está al cuadrado y aquí a está a la 1. En este caso b está a la 1 y b está al cuadrado. Entonces, para que cuando tenemos términos de dos o más variables, debemos de cuidar, no importa que no estén en el mismo orden, pero sí deben estar en la misma en el mismo grado, ¿verdad? Entonces es todo por hoy, ¿verdad? Vamos a bueno, podemos seguir si quieren poniendo otros ejercicios de esto, ¿verdad? Para que podamos recordar, por ejemplo, ¿cuáles serían, por ejemplo, un término semejante? Vamos a ver, ¿cuáles serían, perdón, vamos a borrar, hay que escribir correctamente, esto no tiene acento aquí, serían, ¿ok? Bueno, ¿cuáles serían los términos semejantes? Entonces, por ejemplo, ok, entonces por ejemplo pongamos 6 por x y z, 2 por y x z, y estos dos, por ejemplo, ¿son semejantes o no son semejantes? ¿Verdad? ¿Cómo sería? Entonces vemos que, recuerden lo que dijimos, que no importa si están en una combinación de variables, no importa que las variables estén en diferente orden, siempre y cuando estén en el mismo exponente. Entonces estos sí son semejantes. Por ejemplo, si yo tengo 2 con ab cuadrado, 6 con b cuadrado a, en este caso también son semejantes. ¿Por qué? Porque b está al cuadrado y aquí también, a está a la 1 y aquí también, ¿verdad? Por lo tanto, sí son semejantes aunque no estén en el mismo orden. Muy bien, esto sería todo en esta parte de clasificación de polinomios. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos la próxima presentación.